Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera aquí en una mañana espectacular, soleada, fresca también, típica de Puerto Rico, la isla del Cordero, como yo le expreso y le menciono. Amo esta isla, es la isla que Dios le plujo que yo naciera aquí. Y le doy un saludo a todos los hermanos, amigos que se topan o tienen a bien acceder a la página de YouTube Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Y agradezco su participación, su paciencia para con esta persona, este servidor que a veces se torna un poquito duro en los mensajes, pero es lo que el Señor me da. Hay otros que le da unos mensajes más suaves, hay otros que el Señor le da unos mensajes más duros y pues así es el Señor y así es el Espíritu Santo, pero todo es con amor, ¿verdad? Sabiendo que esto no proviene de uno, nosotros solamente somos recipientes, recipientes del Señor, somos vasos, como dice la Escritura, vasos inútiles de barro para que la luz, que no es la de nosotros, sino que es la de Cristo, se refleje, se manifieste hacia otro. Hoy estuve compartiendo con un grupo de hermanos que se ha reunido ya por varios años en las mañanas a través de la plataforma de Zoom y compartía una reflexión que quiero llevárselas hoy. Eh, de más está decirle que cuando me dieron el tema para hablar, entendí una parte y no había entendido el completo de la parte del tema. Y el tema es la gracia. Pero dentro de la gracia era el subtema de servir sin miedo. Y entonces ahí pues yo me dio un poquito de temor, me dio un poquito de miedo para ver cómo yo entonces encajaba lo que es la gracia con servir sin miedo. Y quiero pues presentárselos a ustedes para que también se gocen, porque yo me gocé en el Señor cuando yo no tenía, mi mente se bloqueó, se quedó en blanco y no sabía qué escribir porque ya había escrito acerca de la gracia. Y tan maravilloso que es el Espíritu Santo que te revela. La Escritura dice que el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así que, sin más, pues quiero presentarles este tema, la gracia, servir sin miedo. Y vamos a comenzar con ¿qué es gracia? Es una pregunta que muy bien muchos ya pueden tener claro o tal vez alguna idea de lo que pudiera significar la gracia. Todos hemos escuchado decir en las escrituras y que yo pues también lo he mencionado aquí en esta plataforma de YouTube, la expresión gracia sobre gracia. Es como yo termino siempre en los videos, que nuestro Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia. Así que hemos de alguna manera u otra escuchado esa expresión, gracia sobre gracia. Para eso tendremos que ir a Juan capítulo 1, verso 16. Dice la Escritura, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracia, para hablar un poquito de esto en cuanto al término se refiere, en el hebreo se dice o se expresa Hesed, y en el griego también se expresa, se pronuncia caris, que viene siendo favor, bondad, benevolencia. Y este término aparece o es mencionado en el Antiguo Testamento alrededor de unas 245 veces, solamente como un pequeño detalle, para que puedan ver que esto no es solamente del libro del Nuevo Testamento, sino que viene desde el Antiguo Testamento. Gracia podemos verla también como un término bíblico para expresar el trato de Dios hacia la humanidad. Entiéndase el mundo desde la creación misma en su comienzo, como se expresa en Génesis capítulo 1, en los versos 2 y 3, cuando nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene la aplicación de la gracia de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es aquí donde vemos por primera vez demostrada la gracia de Dios, su gracia, su favor inmerecido, si se pudiera decir así, aunque ese término inmerecido no estaría aplicándose aquí en este caso porque pues no existía nada. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero, sin embargo, pudiéramos decir lo mismo para poder ver cómo lo machamos, ¿verdad? En el favor inmerecido desde su principio. Cuando el Espíritu Santo nos revela por medio del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, cuando nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! Aquí queda demostrado que su favor, su bondad, su benevolencia, en fin, su gracia se nos fue revelada desde Génesis 1:1 en su creación y manifestada en Jesucristo, como ¿verdad? Se menciona que acabo de leer en 2 de Corintios. ¿Por qué? Porque dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, porque no había nada. ¿Y qué hizo él? Dios se manifestó. Y al manifestarse quedan al descubierto todas las tinieblas. Su luz resplandece y es la misma luz que resplandeció en tu corazón y en mi corazón, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira cómo lo dice en Juan capítulo 1, verso del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Wow! Aquí explicamos y acabamos de ver cómo en Génesis 1, ¿verdad? Cuando dice Dios, sea la luz, y fue la luz. Es esa manifestación de Jesucristo que resplandece y crea de la nada su gracia, su favor inmerecido, y que resplandece en nuestros corazones para que el conocimiento de la gloria de Dios se ilumine en nuestros corazones, en nuestras mentes, en la faz de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué hago mención de la gracia desde el principio de la creación? Porque nosotros tenemos un concepto de la gracia con respecto a la salvación. Y debemos dejar de estar pensando o de pensar o limitar la gracia de Dios solo en términos de la salvación, aunque es más que obvio que somos salvos por gracia y no por obras, como se menciona en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, cuando nos dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Sin embargo, limitar la gracia solo a la salvación, que es muy bíblico, haría insuficiente la gracia de Dios en cuanto a su plenitud para con nuestras vidas según su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Tenemos que volver entonces nuevamente a Juan capítulo 1, verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aleluya. Dios
nos da su gracia para que su voluntad sea manifiesta en nuestras vidas, además de haber sido perdonados nuestros pecados, el cual es un hecho indiscutible, e ir al cielo, que es lo que nosotros anhelamos, a su presencia cuando nos toque morir, en el caso que nos toque morir, a quien le toque morir. El cual, ¿verdad? Estoy mencionando que es un hecho indiscutible. Pero, además de ser perdonados nuestros pecados, entonces tendríamos que hacernos la pregunta de por qué Dios nos da su gracia para que su voluntad sea manifiesta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como hablo en uno de los videos que tengo también grabado en la plataforma de YouTube, salvos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pues de su plenitud, como leímos en Juan 1:16, de su plenitud, en el verso 14 se nos habla de que el Verbo, Jesucristo, es lleno de gracia y verdad. Y Dios nos hace partícipes como recipientes de su plenitud. ¿De qué manera? Recibiéndola. Como sigue siendo o sigue diciendo el verso 16 que leímos, ¿verdad? Tomamos todos de su plenitud, tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos? ¿Qué recibimos? Gracia sobre gracia. Y aquí pues tenemos que explicar entonces qué es esta expresión. Esta expresión gracia sobre gracia no es algo encima sobre algo, sino que se expresa de esa manera cuando se habla o en el tiempo, ¿verdad? En el escrito, en el tiempo en que se hizo este escrito, el apóstol Pablo, se hablaba de algo que era original, algo genuino, algo puro, de modo que obtenemos gracia proveniente de la gracia, donde esa expresión o esa primera expresión, gracia, está en un modo imperativo para llevarnos a su gracia, que está en un modo general, que abarca más que simplemente recibir una gracia. ¿Se acuerdan cuando al principio le mencioné el término o los términos de gracia en el hebreo y en el griego? En el hebreo como hesed y en el griego como charis. Pues el hesed, la gracia en hebreo, es sobre el charis, que también es gracia en griego. Gracia sobre gracia, que también va conectado con pacto. Por lo que Juan nos está queriendo decir en este verso, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, es que Dios nos otorga su gracia, su hesed, imperativo, para que se cumpla el propósito de su gracia, su pacto en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito final de su pacto en nuestras vidas como hijos suyos? Si esa pregunta se le hiciera a los rabinos judíos, rápidamente pudieran responder esa pregunta con una respuesta sencilla: el reino de los cielos. La gracia de Dios establece el resultado de su pacto, que es el establecimiento de su reino. Saúl, ¿cómo yo puedo triturar eso? ¿Cómo yo puedo entender eso? Que la gracia de Dios establece el resultado de su pacto. ¿Dónde encontramos eso en la Escritura, hermano Saúl? Vayamos a Mateo capítulo 4, verso 17. En Mateo 4, 17, cuando Jesús está principiando su ministerio, cuando comienza su ministerio, se escribe y se dice, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar
y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo que Juan el Bautista predicó antes de que comenzara el ministerio de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que solo podremos cumplir la voluntad de Dios, su propósito, a través o por medio de Jesucristo, quien de su plenitud recibimos, pues Él, Jesucristo, es la fuente de su gracia. Aleluya. Donde podemos ver manifestada en las Escrituras esta gracia sobre gracia, según la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Esto lo vemos expresado o lo vemos marcado en el caso del apóstol Pablo con su hijo espiritual Timoteo, o como lo expresa en su segunda carta a Timoteo, como su amado hijo Timoteo. Y vemos en esta carta cómo el apóstol Pablo da una connotación de urgencia, de diligencia en el servicio al evangelio, pero por sobre todo, sin avergonzarse de ser testigos de Jesucristo. Y aquí entonces cuando venimos a engranar, a hacer un match entre la gracia y servir sin miedo. El apóstol Pablo le deja bien claro que, y aquí voy a mencionar una preposición que yo diría que dentro del evangelio es lo más importante que tenemos que conocer. Pablo le deja bien claro que en la gracia que recibió de la plenitud de Jesucristo, como mencioné en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. Tenía que el discípulo amado, el hijo amado Timoteo, tenía que esforzarse en ella. ¿En qué? En la gracia. ¿Dónde encontramos eso? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1. Cuando el apóstol Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ve por qué menciono de que esta preposición en es lo más importante para poder entender que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, apartados de la presencia de Dios, condenados a la muerte y la muerte segunda, porque la paga del pecado es la muerte, pero es en Cristo. Cuando venimos a Cristo, es en Cristo que nosotros entonces recibimos su gracia. Así que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ya que sufriría penalidades. En otras palabras, sufrimientos, adversidades, como buen soldado de Jesucristo. Mira cómo lo dice en el verso 3. Seguimos. Tú pues sufre penalidades, adversidades, sufrimientos, como buen soldado de Jesucristo. Y que también no solamente iba a sufrir penalidades, sino que también se iba a topar, se iba a encontrar con hombres de mentes corruptas, con mentes que son corrompidas, amadores de sí mismo. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, hoy son los postreros días también. Desde el comienzo de la iglesia hasta el día de hoy son los postreros días, los 2 días de Dios. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el profeta Oseas dijo: 2 días pasarán, 2 días de Dios. En 2 días nos curará y nos vendará, y al tercer día
nos resucitará, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuándo? En estos tiempos postreros que comenzaron desde el tiempo de la iglesia en su principio. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Por lo que tenía que Timoteo avivar el fuego del don de Dios. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que en el próximo verso, Pablo le da a Timoteo y a la iglesia nos está dando un imperativo. Por tanto, ese por tanto es te mando. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No es por tu poder, no es por tu fuerza, es según el poder de Dios. Y como nota aparte, esto yo lo hablo, esa expresión de no te avergüences, de dar testimonio. Lo hablo en un video que titulé Cobardía, su antídoto, el cual pues pueden buscar en la página mía, en el canal de YouTube, y pueden buscarlo bajo Cobardía, su antídoto. Aleluya. Así que iglesia, Jesucristo es la gracia de Dios. Su favor inmerecido, como se menciona en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, que vuelvo a recalcar y vuelvo a citar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por lo que termino diciendo nuevamente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, iglesia, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 2, 7 al 8. Iglesia de Jesucristo, qué poderosa es su gracia, en la cual en su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Que Dios les bendiga, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Querido amigo y querida amiga, yo no puedo terminar estos videos, estas grabaciones sin antes presentarte qué es lo que tú debes hacer, porque vives como hijo de desobediencia bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la desobediencia? Desobediencia a su palabra. El apóstol Pablo le mencionó en una ocasión a un grupo de intelectuales griegos que estaban hablando de cosas nuevas con referente a temas nuevos de dioses. Y el apóstol Pablo, viendo que había un Dios, que le pusieron al Dios no conocido, y le habló acerca de ese Dios. Y le expresó lo que te voy a expresar hoy a ti, querido amigo y amiga. Pero Dios, tú tienes el conocimiento de un montón de cosas.
tienes un intelecto tal vez grande, tienes el conocimiento de un montón de materia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien él designó con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. No puedes burlar a Dios, nadie puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, eso va a cegar. Dios no puede ser tentado. No voy a decir, pues voy a hacer esto para entonces ganarme el cielo. No, porque Él conoce el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová. Yo soy el que conozco los corazones y diciendo los pensamientos. Así que tienes que venir con un corazón contrito y humillado. ¿Sabes por qué? Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo dice en la Escritura, Salmo 51, verso 17. Y eso va a provocar en ti una convicción en tu interior de que has vivido a espaldas de Dios, que has pecado, y pecado es desobediencia a su palabra. No es hacer tal o cual cosa, sino simplemente desobedecer a la Escritura, la palabra de Dios, a Jesucristo mismo, el cual es el Verbo encarnado, el Verbo escrito. Y eso va a producir en ti una convicción de pecado que te va a llevar a arrepentirte genuinamente con un corazón contrito y humillado, y su misericordia te va a alcanzar y su gracia te va a salvar. Mira cómo dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que he estado hablándote hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué yo te menciono esto, querido amigo? Mira, Dios no hace acepción de personas. Y Él es el mismo Señor de todos. Y es rico para con todos los que le invocan. No para algunos, sino para los que le invocan. Y Pablo hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y sigue más adelante diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? Pues Isaías dice en el capítulo 53, verso 1, ¿quién ha creído a tu anuncio, a nuestro anuncio? Pero Pablo hace entonces una aclaración. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que te hago este aparte y me he tomado ya 5 minutos para poder presentarte esto. Porque la palabra de Dios va a entrar a tu corazón, ella no retorna atrás vacía. Y eso va a producir en ti la fe, fe que agrada a Dios, porque es la que es por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo va entonces a llevarte a una convicción de pecado, el cual te va a llevar a arrepentimiento, a confesar a Jesucristo como tu Señor. ¿Para qué? Para que ya no vivas tú, sino que Jesucristo viva en ti. Y que para ti el vivir sea Cristo y el morir ganancia. Eso es gracia. Si escuchaste hoy su voz, querido amigo, no endurezcas tu corazón. Te lo imploro, te lo suplico, porque tú no sabes que cuando cierres tus ojos y abras tus ojos a la eternidad, si eso no se ha producido en tu corazón, en tu alma, lamentablemente tengo que decirte que vas a abrir los ojos a una eternidad sin Cristo, pagando el precio en el infierno, para luego eternamente estar en el lago de fuego y azufre. No lo digo yo, lo dice su palabra. Así que si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Dios te bendiga y que esta palabra te haya servido para que puedas reflexionar en este día de hoy, porque hoy es el día agradable al Señor. Hoy es el día de salvación para tu vida. Amén. Dios te bendiga.